Cuando Marx habló del Estado, lo hizo en dos direcciones. La primera, que pronto abandonó en el Manifiesto Comunista, decía que el Estado es donde se sienta el Consejo de Administración de los intereses generales de la burguesía. Esa frase decía que el Estado es quien garantiza que los propietarios siguen viviendo con sus privilegios y el Estado les ayuda. Que el Estado no era más que un instrumento al servicio de los intereses colectivos de la clase capitalista. Era el Marx más combativo, el que veía a la policía, al ejército, a los jueces y a las cárceles como herramientas de la burguesía que en su época ejercían. Pero pronto se dio cuenta Marx de que el Estado era algo más, que tenía cierta autonomía, es decir, que a veces tomaba decisiones al margen de los intereses concretos e inmediatos de los capitalistas, pero lo hacía porque convenía a los intereses del capitalismo. Como si a veces los grandes empresarios metieran la pata y fuera el Estado el que les ayudaba a que no la metieran del todo. Claro que el Estado tiene autonomía. Pensemos que para trabajar en el Estado en nuestros países hay que ser licenciado, y hay mucha gente que no ha estudiado, De manera que el Estado, desde que nace, está gestionado por los pocos para los más. Y esos pocos tienen intereses en relación con su propia sociedad. El Estado está compuesto de funcionarios, militares, policías, catedráticos, abogados del Estado, médicos, registradores, que quieren salvaguardar, como cualquier trabajador, su trabajo. Y si ven que una protesta popular o la actuación de los que pueden tomar decisiones, esos que llaman por teléfono y todo el mundo se pone, pueden estar llevando a un país a una enorme crisis, entonces intervienen. Son golpes en la mesa que dan los funcionarios, a veces, ya digo, por su mero interés, o también, ya digo, esos golpes en la mesa son golpes de Estado que dan esos funcionarios de acuerdo con los poderosos. El abanico es muy amplio. Rara vez, eso sí, lo hacen en favor de las propuestas del pueblo indignado. El Estado tiene supuestamente una racionalidad que pone orden en la miopía de los poderosos, que son capaces de matar su propia gallina de los huevos de oro, porque el capitalismo es miope, es muy cortoplacista. En Brasil, por ejemplo, los militares hablaron con Lula para frenar a Bolsonaro porque veían que todo se podía ir al carajo. En España, un sector de los funcionarios está viendo que el Partido Popular puede matar la gallina de los huevos de oro, es decir, el régimen del 78. El Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse, 4 años en la ilegalidad, lo que junto al uso de los jueces para favorecer al Partido Popular y perseguir incluso a los opositores, como pasó con Podemos o con Esquerra Republicana de Cataluña, está golpeando la credibilidad del Poder Judicial. Y las élites en España, que pueden ser miopes y apoyar al PP porque tienen miedo a Podemos, pueden llegar a dinamitar el equilibrio democrático. Ya lo están haciendo, con esa jaula de grillos en lo que se han convertido los medios de comunicación, de los cuales ellos son los propietarios. Y también con el comportamiento de algunos jueces o de policías, como lo que vimos de Jusapol asaltando de verdad al Congreso de los Diputados. Por eso la renovación en España del Tribunal Constitucional con una mayoría progresista es una expresión casi desesperada del régimen político para salvaguardar sus maltrechos muebles. Los llamados magistrados progresistas, que son del Partido Socialista, han visto que los magistrados conservadores estaban dispuestos a dinamitar ese órgano, de manera que se han puesto de acuerdo para ejercer la autonomía del Estado y no permitir que la democracia se hunda, lo que tendría consecuencias imprevisibles, que es lo que están proponiendo algunos empresarios apoyando al Partido Popular y a sus decisiones suicidas. Los grandes empresarios y los banqueros le entregaron el poder a Hitler en 1933 creyendo que los conservadores iban a gestionar el Estado, mientras que los nazis iban a frenar en la calle a los comunistas. Y lo que pasó fue que los nazis terminaron asesinando también a los conservadores. En la paradoja de nuestras democracias es la izquierda, en concreto en España el gobierno de coalición, el que está salvando a la democracia liberal, mientras que la derecha está apostando por dinamitarlo todo. Y la izquierda, a la que el régimen del 78 impide luchar contra las desigualdades, resulta que se ha convertido en la principal defensora del régimen del 78. Cuando la derecha piensa que hay un gobierno que le va a perjudicar en sus intereses, deja de creer en la democracia. Tampoco es tan extraño, pensemos que a veces deja de creer incluso en sus propios dirigentes cuando le señalan casos internos de corrupción. Pobre Pablo Casado. La derecha brasileña no ha confiado en la democracia muchas veces en la historia, y mira que sus dictaduras han sido brutales. Bolsonaro, un frustrado capitán con la carrera militar mediocre, siempre ha sido un defensor de la dictadura de los generales brasileños. Ahora otra vez, hemos visto con el asalto al Congreso, al Palacio Presidencial y al Tribunal Supremo, igual que lo vivieron en el Capitolio de Estados Unidos en 2021, y hay algo que está sufriendo América Latina en los últimos tiempos con demasiada asiduidad, esa falta de compromiso de la derecha con la democracia liberal, es decir,
con la suya. El golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009, el intento de golpe en Ecuador contra Rafael Correa en 2010, por cierto, luego proscrito desde 2020, destitución de Dilma Rousseff por un impeachment parlamentario ilegal en 2017, encarcelamiento injusto de Lula da Silva también en Brasil en el 19, golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019, el intento de asesinato de Cristina Kirchner en 2021 y pese a eso también la han proscrito en 2022, también este mismo año 22, destitución de Pedro Castillo en Perú, van 50 asesinatos. No hace falta recordar el golpe del 73 contra Salvador Allende para darnos cuenta de que a la derecha la democracia se le hace bola. Um gás de pimenta muito forte. Caralho. Várias pessoas sentadas aqui em cima do Congresso Nacional. E o gramado completamente tomado, ó. Es que llevan el golpismo y el autoritarismo en el ADN. Las élites, cuando aceptaron el sufragio universal, lo hicieron una parte porque les obligaron las protestas sociales y otra porque vieron que podían seguir mandando y además tener el apoyo social, generación tras generación. Y aunque a veces intenten representar el papel de moderados centristas, la cabra de la derecha siempre tira al monte. Lo hemos podido comprobar esta misma semana en España, tibieza y balones fuera comparando el asalto violento en Brasil con el rodeo al Congreso de 2012. Vamos, que es igual que te asalten la casa que te la rodeen. O también comparándolo con el referéndum en Cataluña en 2017. Entre los mensajes más llamativos el de Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, criticando al presidente español Pedro Sánchez por apoyar al legítimo presidente brasileño Lula da Silva. Contigo en España esto ahora es un simple desorden público. Esta es la opinión de la portavoz del principal partido de la oposición, alguien a quien se le supone responsabilidad y un mínimo de sentido de Estado. Y ya no digamos nada a los cachorros de nuevas generaciones, que han ido por la misma senda pero siempre con 2 cubatas más. Tanto cantar el cara al sol entre copas y nieve les deja una huella franquista que luego les acompaña toda la vida. ¡Arriba España! ¡Que en España empieza a amanecer! Un partido que va llamando golpistas a los demás y que ha hecho del delito de rebelión su bandera en estos tiempos. Otra de sus campañas de intoxicación mediática, pues si lo que ha pasado en Brasil tuviera lugar en España, se aplicaría sin ningún género de duda el artículo 472 del Código Penal, que está vigente. Un levantamiento violento contra las instituciones, es decir, un delito de rebelión. Que la verdad no te estropee un buen ataque contra el gobierno. Aunque la derecha con lo que realmente sueña es con aquella época donde existía el delito de desacato a jueces y a las élites, aquello de usted no sabe con quién está hablando. ¡Que le corten la cabeza! ¡Al trullo! Para esta derecha retrógrada y golpista todo vale cuando pierden las elecciones. En España, al igual que Trump en Estados Unidos, llevan 4 años diciendo que el gobierno es ilegítimo. ¿Qué es eso de un gobierno de coalición de izquierdas? Toda una legislatura lanzando infundios y calumnias que repiten a coro, por supuesto, los periodistas vendidos y comprados. Los que dicen que son progresistas, los Herreras y compañía, y también los que se jactan de ser de derechas, como Herrera o Los Santos. Claro, todo este tipo de barbaridades luego las chatean policías, militares, jueces franquistas. Demasiado burdo, pero van con ello. Difícil progresar, decía Vázquez Montalbán, cuando enfrente tienes a toda esta tropa. La razón de la fuerza siempre por encima de la fuerza de la razón. Vencer no es convencer, ya se lo dijo Unamuno, quizá por eso lo mataron. Aunque ellos piensen que esta frase es seguramente de algún entrenador de fútbol. A esta extrema derecha troglodita y gorilizada le resbala la democracia porque sus intereses están siempre muy por encima de los valores y libertades que representa una democracia. Diálogo, pluralismo de ideas, respeto a los demás, poder político del, por y para el pueblo. ¿Para qué? ¿Pero quién necesita votos teniendo periodistas, policías y hasta jueces en nómina? Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas. Por eso, esta extrema derecha hace en todos los países de la bandera su amuleto. Porque ellos son el país, son su identidad, son su pasado, su presente
y su futuro. Porque con este discurso ellos son la medida de todas las cosas y así pueden saltarse las normas, porque las normas son para los demás, no son para ellos, que son España, México, Brasil, Argentina. El bolsonarismo en Brasil, el trumpismo en Estados Unidos, o todo parece indicar cada vez más también las derechas europeas, representan la punta del iceberg de esta nueva derecha radical y extrema que se ha extendido por el planeta más rápido que el COVID-19. Una mercantilización y un abuso de la política que persigue única y exclusivamente el provecho y el enriquecimiento personal de ellos y de sus grupitos. Pero ¿qué hace fuera de la legalidad desde hace 4 años el Consejo General del Poder Judicial en España? Cuando la derecha se engorila a sí misma, quiere volver a una ley de la selva en la que sean ellos quienes coloquen en el poder a enviados de Dios y de sus intereses, por supuesto por encima de la opinión y del interés general. Van de salvadores de la patria, aunque en realidad lo que hacen es siempre aprovecharse de la patria. El Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano. Es obligación de todos los españoles decir no al autoritarismo del Partido Socialista y de la ultraizquierda. Resulta más que evidente que el populismo de extrema derecha, que fue el que llevó a Trump y a Bolsonaro al poder, mantiene una relación parasitaria con la democracia. Se le llena la boca con la palabra libertad mientras adormecen a la población con toneladas de desinformación. En el Brasil de Bolsonaro, en los Estados Unidos de Donald Trump o en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, palabras como libertad o democracia han pasado de ser un bien común a convertirse en instrumentos de este nuevo tipo de fascismo. Y cuidado, no es que sean los políticos de la derecha los que mienten, sino que también han contaminado a los principales medios de comunicación. Esto ya no se trata de izquierda o derecha, esto se trata de libertad. Libertad para la presidenta de Madrid es regalar a sus amiguetes constructores más de 100 millones de euros en un hospital sin quirófanos llamado Zendal, mientras 7.291 ancianos morían sin ser derivados a los hospitales en unas residencias sin servicios. La libertad, según Bolsonaro, es poder subastar la Amazonía al mejor postor o decirle a la gente enferma de COVID que bebiera lejía. La libertad para Trump es pagar en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a los altos directivos de su emporio durante 15 años. La libertad de la derecha siempre está llena de hermanos, primos, cuñados, suegros, yernos, compañeros de colegios privados y algún que otro sinvergüenza de nuevo cuño, que es el que hace de conseguidor, porque la derecha, además, suele ser por lo general muy cobarde. Libertad para todos estos ultraliberales es tener las manos libres para acabar con el estado del bienestar. Poder desmantelar con total impunidad servicios públicos en Madrid, en Sao Paulo, en Nueva York, en Majadahonda o en Manaos, para que haya empresas privadas que los puedan cubrir a precios exclusivos para los que tienen mucho dinero. Lo peor es que da igual lo que roben o despilfarren. Luego, cuando lleguen las elecciones, siempre tendrán a sus medios de comunicación, a sus policías patrióticos, a sus jueces amigos que destrocen a los rivales políticos. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. ¿Quién necesita sanidad, educación, vivienda o una vida más digna pudiendo tener una bandera de 100 metros cuadrados? Porque para ellos la bandera les pertenece, y el himno, y el ejército, y la policía, y el crucifijo, y hasta el poder judicial. Defensores de una ley que solo aplican a los demás, a los diferentes, a las minorías, a los que se salen de la norma. La democracia solo representa para ellos el medio para alcanzar la omnipotencia. Por eso les sienta tan mal perder las elecciones. Los gritos, el miedo, la amenaza, el insulto permanente, la descalificación personal, las mentiras cotidianas aturden a unos y engorilan a otros. Y así la sociedad no funciona. Demasiados retrocesos. Sería un error dar por conquistada la democracia o pensar que es eterna. El último esperpento vivido en Brasil, igual que el golpe de Estado en curso ahora mismo en Perú, cuando llevan medio centenar de personas asesinadas, la detención de 25 golpistas de extrema derecha en Alemania, un gobierno fascista en Italia,
demuestran que esta cruzada contra la democracia no tiene patria ni fronteras y que está más activa y organizada que nunca. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. No nos distraigamos, en cualquier caso, demasiado con todo este ruido. Ni el tipo con la cabeza de bisonte y los cuernitos, ni los panzudos vestidos con los colores de la selección brasileña rompiendo cosas en el Congreso iban nunca a ganar su intentona golpista. Estas rupturas del orden lo que hacen es preparar los nuevos y verdaderos golpes, que se dan en el Parlamento, que los dan los jueces, que los preparan los medios de comunicación y que los tolerarán los militares y policías que no se echarán a las calles a defender la Constitución cuando las élites la patean. Estas mascaradas lanzan un mensaje de muerte a las democracias. La única forma de que la sociedad no se polarice es ganando la derecha. ¿Qué haces votando a la izquierda? Porque si gana la izquierda, la culpa de que la sociedad se polarice la tienen los que han votado color rojo. La mejor trinchera contra estos integristas, a los que se les junta una religión sin redención, el culto al dinero, la violencia, el racismo y el machismo, es una sociedad fuerte, con lazos bien trabados. Todo el mundo puede ser antifascista si se lo propone. A veces es tan sencillo como militar en una asociación vecinal, o afiliarte a un sindicato, o incluso trabajar con otros colegas en un grupo de teatro, de poesía o de escritura. También puedes contribuir contra el fascismo cambiando el canal de tu televisión, dejando de oír esa tertulia en la televisión o en la radio, o apoyando un medio de comunicación independiente. Haz el esfuerzo, identificando también y combatiendo a los que utilizan el bulo y la mentira como instrumentos políticos y desterrando el miedo, desenmascarando así a esos moderados conservadores que blanquean a la extrema derecha pactando con ellos en las instituciones. Ni un paso atrás frente a los que pretenden acabar con la democracia y nuestros derechos. Como dijo Buenaventura Durruti, al fascismo no se le discute, al fascismo se le destruye. Menuda semana para la derecha española. Yo no mandé mis naves a luchar contra la democracia, clama enfurecido Alberto Núñez Feijóo ante los nombramientos en el Tribunal Constitucional. ¡Qué escándalo! Un presidente y una vicepresidenta progresistas. Subalterno, cautivo y soberbio son solo algunos de los piropos que el Bolsonaro gallego ha dedicado esta semana al ilegítimo, según él, presidente del gobierno español. ¡Ay, ay, ay! Empieza fuerte este año electoral el candidato a Premio Nobel de la Moderación. ¿Qué le ha pasado a los decibelios? Siembra vientos y recogerás tempestades. Según el legítimo presidente del Partido Popular, Casado, ¿dónde andas? Hay fuerzas que trabajan para deteriorar el pacto constitucional en nuestro país. Cuidado, porque en este aspecto Alberto Núñez Feijóo se está alejando de las modernas teorías trumpistas o bolsonaristas para regresar lisa y llanamente al franquismo puro y duro de las conspiraciones judeo-masónicas. ¿Quién estará detrás de este sabotaje a la Constitución del 78? No hace falta ser Iker Jiménez o sus compañías, que seguramente culparían a los filoetarras vulcanianos para adivinar que se está refiriendo a los filocomunistas de Podemos y a los filoindependentistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Ay, señor, llévame pronto. Ay, 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 la que nos espera este 2023. Empieza calentito. No es de extrañar que Isabel Díaz Ayuso casi se durmiera escuchando al líder de su partido en el democrático foro ABC este pasado martes. Imagen 1. Entre la ironía y el aburrimiento, la presidenta madrileña piensa que el pánfilo de su líder le está plagiando el discurso, pero eso sí, sin el tono naif que solo ella sabe darle. Imagen 2. Está claro que Ayuso ha pasado del escepticismo al más profundo sopor. Se arrepiente de no haberse exiliado a Abu Dhabi con Froilán y su abuelo. Esos sí que saben divertirse. Imagen 3. La presidenta de Madrid ha puesto el cerebro al ralentí, su estado habitual, por cierto. Y esto es lo que está pensando.
Pero ¿cómo no se va a dormir el personal? Siempre la misma historia, que si la Constitución, que si la unidad de España, que si el consenso del 78. Está claro que el PP necesita renovar urgentemente su arsenal conspirativo, que huele a naftalina. Cosas nuevas que atraigan al electorado de Vox, como que el gobierno es en realidad una coalición de reptilianos marxistas, o que si reproduces al revés el discurso de investidura de Sánchez, se escucha un mensaje satánico. Esas son leyendas urbanas y no las que difunde Miguel Ángel Rodríguez, y encima se traen ahora a Borja Semper, cuyo delito no es político, cuyo mayor delito es haber perpetrado algo que llamó libro de poesía. Ay, amor, que amas amando, cuando amor, amor, amor se dices que ama, y me amó y me amará amando. Ay, amor, que dices amor al amor que ama y ama amando. Además ya sabemos cómo terminan estas historias, con un montón de descerebrados asaltando congresos y con los líderes que han promovido estas algaradas antidemocráticas poniendo a tierra de por medio. En algunos países los periodistas golpistas se fueron a Miami. ¿Se irán de España a Inda, Ana Rosa, Quintana y Ferreras a los Emiratos Árabes Unidos? ¿Harán Jiménez Los Santos y Carlos Herrera sus programas desde el hotel Emirates Palace Pirenaica? ¿Terminará también Núñez Feijóo en Abu Dhabi con Juan Carlos y Froilán? ¿Se liarán a leche limpia en los bajos de Aurrerá Ortega Smith y Macarena Olona? ¡Ay! Seguiremos informando. Esto no ha hecho más que empezar. Hasta la semana que viene, desobedientes. Macarena, deja de cantar la Internacional, que no te pega.